Amigas y amigos de La Voz de las Letras, muchas gracias por permitirnos estar de nuevo cuenta con la señal del Canal 8 en sus hogares. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, como todos los que acuden a nuestro programa, y está Carlos Díaz Castro, un artista plástico sudcaliforniano, quien además pues, es el creador de la única lotería sudcaliforniana. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos para ver qué sale en el programa. Gracias, Carlos. Pues mira, amigos y amigas, ustedes tal vez ya en algunos lugares de esta ciudad o del estado hayan visto estas láminas, estas cartas que forman parte de la Lotería Sudcaliforniana, les decía, de la creación de Carlos, y sobre todo es interesante observar cómo en esta lotería se incluyen pues algunas figuras, algunos lugares, algunas costumbres que tienen que ver con las tradiciones sudcalifornianas, tanto de las zonas rurales, como eran conocidos los ranchos, pero también ahora de la ciudad, en especial de la ciudad de La Paz. Pues Carlos, en primer lugar, creo la pregunta obligada, ¿cómo te surge la idea? Pues la idea surge jugando con la familia, con los sobrinos, con los amigos desde hace mucho tiempo, desde que trabajo en las imprentas, pues el lenguaje fue dibujarnos entre los mismos dibujantes de las imprentas. Comencé a hacer mis dibujos desde la secundaria, por ejemplo, a veces me reprobaban porque en lugar de escribir hacía mis dibujitos, ¿no? Y pues era mi manera de entender la lección, de entender la clase. Era mi propio material didáctico. Y la lotería subcaliforniana surge apenas hace como unos 15 o 12 años de estar dibujando y estar echando la lotería tradicional, la del diablito, la botella y esas cosas. Pero lo empezamos a hacer en juego con cosas subcalifornianas y ahí fue donde comenzó. Bueno, hace 12, 15 años dices tú que tuviste estas primeras ideas de que podrías trabajar este tipo de juego. Sin embargo, bueno, tardaste algunos años en concretarla. ¿Cuándo apareció por primera vez? Porque tengo entendido, esta ya es la tercera edición, ¿no? La tercera edición. Tengo muy mala memoria, pero lo empecé con la señora Rosadelia, que fue la que nos impulsó cuando estaba de presidenta municipal. Fue la que nos impulsó en la primera edición. Pues, obviamente nosotros no teníamos el recurso para hacerlo, sin embargo, ellos sacaron la primera edición con la condición pues, de que nos dieran el crédito, ¿no? Claro, en ese tiempo, bueno, el ayuntamiento presidido por la licenciada Rosadelia comercializó, distribuyó de alguna manera esta primera edición. Pues hicieron la edición y lo dieron como regalo como presente a los californianos, a invitados foráneos, etcétera, como souvenir. Bien, y pues la lotería, pues un juego que prácticamente todos los niños y jóvenes, bueno, y los adultos también, hemos jugado en la ciudad de La Paz. Pero esta primera lotería, Carlos, ¿cómo fuiste recopilando los lugares, los personajes, ¿no? Las costumbres que a final de cuentas forman parte de la lotería sudcaliforniana? Pues mira, el lenguaje que he manejado desde chico con mis papás, con mis hermanos, nos gusta la vida de rancho, mis abuelos. Nací prácticamente toda mi niñez, nací en una huerta y prácticamente era conocer ese pedacito del rancho que aún quedaba en la ciudad de La Paz en aquel entonces. La visita constante a los ranchos y esa simpatía que tienen a veces los rancheros de nombrar algunas cosas que nos causan gracia, ¿no? Como la galleta roncadora, pues cómo va a roncar una galleta, pero es clásico y es parte de la vida cotidiana de los rancheros. Y esta tiene, por ejemplo, de lugares del norte del estado, del sur, o fueron como que las primeras representaciones que lograste reunir. Pues como primera intención lo hice de lo que es el municipio de La Paz, que era donde más estaba familiarizado. Hay cosas como, por ejemplo, la cola de la ballena, el monumento de la cola de la ballena, el hongo de Balandra, la animita que pocos conocen, ¿no? Pero ahí está, es una
como capillita que está a un lado de la secundaria Morelos, donde los estudiantes iban a rezarle ahí para pasar los exámenes. Muy bien, incluso, pues bueno, en esta recopilación que tuviste la necesidad, me imagino yo, para explicarle a la gente, sobre todo a las nuevas generaciones, lo que incluyes en el paquete de la lotería, que es el glosario de términos subcalifornianos. Sí, pues a los locales, pues sí, a veces sí le parece natural el lenguaje que se está utilizando, pero los foráneos que les llama mucho la atención, he conocido mucha gente que viene de otros estados de la República y se interesan mucho en aprender el lenguaje subcaliforniano o tienen la inquietud de por qué le llaman así a las cosas. Entonces incluí este glosario subcaliforniano principalmente para disipar esas dudas e invité al señor Juan Melgar Sánchez como para que me hiciera los textos. Y es una breve explicación a su manera de cada una de las 54 cartas. Cholleramente, como diría. Cholleramente, exactamente. Y en cuanto al número de figuras, de cartas que tiene esta lotería, platícanos, Carlos. Son 54 cartas, cada una es con elementos subcalifornianos. Y pues le puse 54 cartas para que la gente se siguiera sintiendo familiarizado con el juego tradicional de la lotería mexicana, que son 54 cartas también. Contiene 10 tableros, así es que pueden jugar hasta 10 miembros al mismo tiempo. Muy bien, pues Carlos, si nos permite, vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación para pasar a una pausa comercial también. Amigas y amigos, regresamos en un momento. Estamos de vuelta en La Voz de las Letras, amigas, amigos, y estamos platicando con el artista subcaliforniano Carlos Díaz Castro, quien es creador de esta, pues, original lotería subcaliforniana. Carlos, gracias por continuar con nosotros. Decíamos hace un momento antes de la pausa, pues el número de las cartas son 54, sin embargo, bueno, este número tiene que ver de alguna manera con el múltiplo que se pueda aprovechar. Pues mira, no le quise errar y quise meter 54 como la tradicional. Se pueden hacer varias combinaciones. Creo que tiene que ver algo ahí pues con los múltiplos, que no se repitan tableros para jugar, que haya pocos ganadores, no más de 2 o 3, yo creo. Bien, entonces, pero en el interior de este paquete son 10, nos dices, ¿verdad? 10 tableros únicamente. Entonces, bueno, para una familia mediana de la ciudad o de este estado, pues es un buen número, ¿no? Así es. Y al final de cuentas, el producto final que tú ofreces a los subcalifornianos y que también ha llamado la atención en otras partes del mundo, me decías tú que tuviste una entrevista con el canal de televisión de Londres, que bueno, hasta allá de alguna manera ya saben que existe la lotería subcaliforniana. Sí, pues la entrevista fue principalmente por una exposición que hicimos en Elko, Nevada, hace 2 años, pero fue por una exposición que tuvimos sobre el rancho subcaliforniano. Y hicimos mención de lo que son las tradiciones, pero no propiamente de la lotería, aunque ya saben por allá, en alguna otra parte del mundo, que existe la lotería. Por ahí me han mandado fotografías donde están jugando en Estados Unidos, o lo tienen nada más como colección o como un mero elemento del recuerdo de esta tierra, ¿no? Bien, pues la lotería tradicional mexicana, que en el caso de Baja California Sur se conoce, pues es un juego también, decíamos hace rato, que prácticamente todos hemos jugado. Habría que preguntarnos tal vez si las nuevas generaciones qué tan cercanos sienten todavía este juego tradicional. Sin embargo, me llamó la atención también que en el paquete vienen pues unos frijoles. El frijol sin gorgojo. Esos son sin gorgojo, ¿no? Pero como parte también de esta pues costumbre, ¿no? De que la lotería se juega con frijol. Con los frijolitos, con corcholatas machucadas, con piedritas, con colorines, con lo que quieras. Muy bien, y pues platícanos algunos de los personajes o figuras que están aquí en este
en este juego, Carlos? ¿Algunos que te han llamado más la atención? De los que me han llamado la atención, pues la damiana, que es muy típica, el cuchillo, el dibujo me inspiré en los cuchillos que hacen acá por el lado de las ánimas, que cada artesano le pone la firma, el dibujito, los hacen de muelle de carro, son Los cuchillos decoran, muy buenos. ¿no? Sí, los decoran. El zarzo, que es un elemento muy importante en la cocina del rancho californiano. La hornilla. Hay una carta que a mí se me hace muy graciosa porque casi todas las personas las mujeres, las señoras principalmente que la ven, que dicen, mira, llévale esa carta a tu papá, es el lurio, ¿no? Que de acuerdo al término sería... El lurio, por aquí lo tenemos, ahí, permítame. Aquí en Ahí medio. está. Dícese de aquel que con insistencia hace público alarde y llama la atención, excediéndose en el gesto y la actitud, deseoso de mostrar sus aptitudes reales por él imaginadas. Un tipazo. Pues bueno, así que si por ahí tienen ustedes un compañero, un amigo, pues ya saben cómo darle este adjetivo. ¿Algún otro, Carlos? La pitaya, por ejemplo, la huichuta, que es el gancho para cortar las pitayas. Es una especie de palo que en la punta tiene una púa, que es con que ensartas el fruto del cardón que está en lo alto. Y al mismo tiempo tiene una pala que corta la parte donde está unida al cardón. Tiene filo, es principalmente metálica. Entonces ya cortas la pitaya entera. Si no tuvieras eso, como dice alguna gente, la despozolarías, se deshace la pitaya. Así es. Bueno, Carlos, aprovechando este comentario que haces sobre una práctica en la zona rural de nuestro estado o en los ranchos, ¿no? Pues combinas muy bien, ¿no?, esta parte de las costumbres o de las tradiciones que han existido en el campo subcaliforniano y con la ciudad de La Paz, pero es algo como que cada día de alguna manera nos resulta más lejano. Pues se han ido perdiendo muchas tradiciones, muchas costumbres. Yo creo que a veces en lo que pueda tener yo de comunicador, tengo el deber, tengo el compromiso de rescatar, de promover, hacer prevalecer nuestras tradiciones. El ir todavía, por ejemplo, levantarte en la madrugada e ir a cortar las pitayas. No para ahorrarnos algo, sino para sensibilizar a la gente, ¿no? En el Triunfo, por ejemplo, se venden pitayas en 100 pesos el balde, pero a la gente a veces le parece muy caro. Vayan a cortar pitayas para que vean lo que es. A ver si les cuestan 100 pesos. A ver si le cuestan 100 pesos y... En fin. Bien, y pues también muchas de las figuras que tienes aquí, sobre todo de la zona rural, tienen que ver pues también con modos muy especiales del ser del subcaliforniano, particularmente si hablamos de que esta figura del ranchero subcaliforniano que ha prevalecido durante muchos siglos, también de alguna manera podemos decir que ya está perdiendo algunas características. Por cuestiones de la modernidad, de la televisión, de otro tipo de cosas como son los aparatos celulares, se han estado perdiendo también por la migración de los ranchos que están quedando solos, se están vendiendo, el ranchero subcaliforniano, el vaquero subcaliforniano está en peligro de extinción. Y eso pues también en parte por la propia migración, ¿no?, que las familias de los ranchos han tenido la necesidad de ir a las ciudades. De buscar el sustento, de buscar educación, de buscar comodidades. Ahorita el rancho subcaliforniano pues está muy golpeado. Romántico es el que se queda en el rancho a vivir en esas soledades y en esas quietudes. Bien, Carlos, pues nuevamente vamos a hacer una pequeña pausa en esta plática y les decimos, amigas y amigos, que no tardamos mucho, regresamos pronto.
Amigos del Canal 8, estamos de nueva cuenta en su programa La Voz de las Letras y en esta noche estamos platicando con el artista sudcaliforniano Carlos Díaz, con quien estamos conversando, pues les decía al principio sobre lo que es esta original lotería sudcaliforniana. Carlos, y cuando has platicado con jóvenes, con niños y que le muestras la lotería sudcaliforniana, indudablemente me imagino que surge la comparación con relación a la lotería tradicional mexicana. ¿Qué comentarios tienes? ¿Cuál es la reacción que tienen cuando conocen estas figuras sudcalifornianas? Pues la reacción que tienes es pues el asombro de ver plasmado ahí, ¿no? Esa magia que tiene todavía la ilustración, el dibujo, la plástica, la gráfica, de mostrarle de algo que con el que están familiarizados, con que están relacionados, verlo ahí plasmado, por ejemplo, el tamborillo, la churea, el cardón, son cosas que ven, pero pocas veces las ven plasmadas como cosas de ellos, como ver a su familia ahí en un retrato público, en un cartel. Yo creo que ese es el asombro que sienten, y pues sienten curiosidad y se interesan en investigar, o por lo menos preguntar para qué sirve o qué es, ¿no? Porque bueno, en este asombro que tú señalas, indudablemente, no solamente para los niños y jóvenes que hayan nacido en Baja California Sur, sino también, platicamos hace un momento, pues para las personas adultas que han venido procedentes de otras partes del país o del mundo a radicar en Baja California Sur. En ese sentido, ¿fuiste tú o estuviste consciente de que de alguna manera la lotería sudcaliforniana también era una manera de continuar con la educación de nuestra gente para recrear nuestra propia historia? Pues no me había dado cuenta de los alcances que tenía el poder hacer esto público. Yo simplemente empecé a dibujar y tuvo mucha aceptación. Se está utilizando en algunas escuelas y en algunos grupos de educación o de talleres por instructores para interactuar con los niños, para crearles conciencia, para sensibilizarlos. Y eso me ha dado mucho gusto. Trato siempre de vincularlos a grupos de jóvenes que son los que necesitan ahorita sembrarles la semillita para que esto prevalezca, ¿no? Algunas de las figuras o personajes o lugares que tienes aquí, ¿podemos decir que hayan desaparecido recientemente? Pues no, todas están todavía vigentes, algunas nada más quedan, no, todas están por aquí. El único que está a punto de desaparecer parece ser que es el Panteón de los San Juanes, que ya lo van al cerrar, ¿no? Y el mascarita, porque también en el carnaval cada vez hay menos mascaritas, ¿no? Bueno, sí, hay menos gente alegre o por lo menos temerosa, ¿no? En estos tiempos Sería como que es un personaje en proceso de extinción, también. ojalá no. Sí, pues. También me llama la atención de la cuera, que de alguna manera pues es la vestimenta que tenía el ranchero sudcaliforniano. Sí. También de alguna manera sigue siendo una vestimenta tradicional. Es una vestimenta tradicional y muy útil todavía para los vaqueros que salen a campear, se les llama. Y son esas personas, esos personajes que salen a buscar una res que se les perdió o que se quedó por allá en algún huracán, se asustó y se quedó lejos del rancho. Entonces hay que irla a buscar entre espinas, entre chollas, entre ramas peligrosas. Y van habituados con esa ropa resistente que les ayuda a no sufrir accidentes, ¿no? Y a sobrevivir en este rancho, en este desierto y monte tan agreste. Cuando terminaste de hacer el dibujo y después ya el orden de todas las figuras en esta lotería, ¿te quedaste con las ganas de incluir otras más? Hice una lista de aproximadamente unos 300 elementos, por ejemplo, y fuimos eliminando y dejando
Pues los más obvios a veces los consensé con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, para ver cuál quedaba y cuál no. Y este fue el concentrado, digamos, de lo que faltaba, e incluir muchísimas que para mi gusto los hubiera incluido o poder haber hecho otra edición, ¿no? Pues caben 4 o 5 loterías subcalifornianas más en esa lista que tú dices que Sí, quedó cómo no. pendiente. Algunas figuras que quedaron pendientes. Eh, los barrios viejos, por ejemplo, el Muelle, el Mogote. Personajes populares. Personajes populares, sí teníamos una lista, pero ahí como que causa un poquito de ampolla, a lo mejor con los familiares o con los conocidos, ¿no? Muy bien, pues ojalá pues pronto podamos ver que una segunda versión, una lotería alternativa, no sé cómo podemos llamarle, ¿no? Si es que es posible. Pues sería, sí, a lo mejor cambiaríamos algunas cartas, esta sería la chollera, y estamos trabajando en una versión por municipio, para el municipio de Loreto, de Comondú, Mulegé, La Paz y Los Cabos. Bueno, la de La Paz ya está. Y también una general, una estatal. Muy bien, pues Carlos, pues yo en lo personal, déjame decirte que a mí me da muchísimo gusto, es un elemento didáctico que nos habla de la historia, las costumbres y las tradiciones que tenemos los subcalifornianos, que desde luego no debemos perder. Desafortunadamente, como tú dices, la modernidad avanza arrastrando hacia la desaparición algunos de estos elementos. Este es un paquete que está a la venta en diversos puntos de la ciudad y del estado. Está a la venta principalmente aquí en la ciudad de La Paz, en la librería Ramírez, está en Díaz Castro Galería, que es mi galería, enfrente de la catedral, en Carnicería del Tecuán, en Juárez y Revolución, en Casa Parra, también a un costado de la catedral, en Café del Faro, y son los puntos que recuerdo. Muy bien, pues amigas y amigos, ojalá pues tengan ustedes, o más bien dense la oportunidad de adquirir la Lotería Subcaliforniana. Van a ver que van a fomentar pues la unión familiar. De eso no tengan ninguna duda. Carlos, nuevamente, pues muchísimas gracias por esta conversación. Esperemos que en otra ocasión podamos conversar sobre pues tu trabajo también como artista, porque es otra de las características que tienes, ¿no? Ojalá lo podamos hacer pronto. Claro que sí, muchas gracias y un saludo al teleauditorio. Muchas gracias, pues amigas y amigos, nos vemos aquí el próximo martes a las 8 de la noche en su programa La Voz de las Letras. Que descansen.